Ingeniero Enrique Solana Senties, presidente de Concanaco Servitur. Ingeniero Químico Industrial, Universidad Autónoma de Puebla. Licenciatura en Comercio Internacional, ESCA. Fundador y accionista, Distribuidora Solana SADCB, Asesoría y Promoción Empresarial AC, Grupo Corsomex SADCB, Presidente, Unicar Mexicana SADCB, Socio Fundador, Unicar Plastics SADCB. La verdad del turismo y comercio en México. Futuro, cuando salgan a la vida del trabajo, a la vida profesional, la oportunidad de crear sus propias empresas, dada la dificultad que hoy tiene el país para generarle empleo al más del 1,000,000 de muchachos que cada año se integran a la vida profesional. Es por ello que considero un verdadero éxito que tenemos que hacer en toda la República, el que se generen estos foros que permitan a los empresarios reanimarles, darles nuevos bríos, nuevas ideas, impulsarles los deseos de innovar, de modificar la forma de hacer las cosas para poder llegar a mejores resultados, y a los muchachos la posibilidad de generarles ideas para la creación de nuevas empresas. Antes de iniciar en tema, me permito saludar a Faustino Félix. Hace un rato no lo quise hacer porque si no tendría yo que repetirlo 2 veces. Es un distinguidísimo sonorense, diputado federal, miembro de varias comisiones en el Congreso de la Unión, que hoy nos acompaña. Es un honor que estés con nosotros, y que además quiero señalar que él y yo nos encontramos hace 12 años en la Concanaco. Yo llegaba como presidente de la Canaco de Puebla y secretario de la Confederación, y Faustino llegaba como representante consejero de Sonora por la parte de la Cámara de Obregón. Entonces me da muchísimo gusto verte. También quiero saludar con mucho cariño, aprecio a Marco Antonio Arbizu y a su esposa, que hoy no nos acompaña porque está próxima a darte la primera bebé, Marco. Marco fue tesorero de la Concanaco durante mucho tiempo, también desde ese entonces amigo nuestro. Él estaba ya cuando yo llegué y era un miembro distinguido, no obstante su juventud, de la Concanaco, y me da muchísimo gusto verlo el día de hoy aquí acompañándonos. Gustavo Almanza, que es un distinguido empresario de Cajeme, también en su momento fue consejero nacional y presidente de esta Cámara. Esto es lo que son nuestras instituciones, nuestras cámaras. Son instituciones de largo plazo. La primera de ellas es la Canaco Ciudad de México, que el día 29 de agosto de este año cumpliera 140 años. 140 años de ininterrumpidamente, inclusive durante el periodo de la Revolución Mexicana, que nos afectara desde 1910 hasta principios de la segunda década del siglo pasado. Las cámaras estuvieron presentes en sus ciudades, a veces inclusive sustituyendo a las autoridades municipales cuando se quedaban sin autoridades, porque entraban los ejércitos rebeldes, tomaban las ciudades, salían y se quedaban totalmente desprotegidos porque no había un vencedor claro en esas grandes, pequeñas batallas que se vivieron en muchas ciudades del país. Ahí estuvo la Cámara conservando el orden, conservando a veces el cuidado de la moneda, porque no había una moneda que pudiera ser aceptable, entonces cuidaba de hacer que los intercambios comerciales se pudieran realizar, y fue de cierta forma cuidando y conservando la actividad económica verdaderamente muy complicada que vivíamos en esa época. Cuando se pensaba por parte del presidente Venustiano Carranza que ya se había terminado
el periodo de revolución, y por eso inclusive se le conoce como el presidente constitucionalista, porque en 1917 convoca a una gran asamblea en Querétaro para revisar la Constitución, y se genera la Constitución del 17. En ese entonces, buscando institucionalizar a la sociedad, algo que de cierta forma se refería a nuestro presidente municipal, que es muy importante que la sociedad se encuentre vertebrada para que la autoridad tenga la capacidad de escucharnos, porque no hay autoridad que tenga la capacidad de oír, no sé, a 200, 300 mil habitantes de Cajeme, a lo mejor me quedo corto, 400 mil, o al gobernador de 3 millones o de 5 millones, y que se diga al presidente de la República hablar con 106 o 110 millones de mexicanos. Esto es imposible. Entonces, lo que a veces pasa es que sentimos nosotros que nuestras autoridades están sordas, que no hacen lo que nosotros queremos, pero no lo hacen porque no nos pueden escuchar. Porque, por un lado, me parece que hay un vacío de leyes que ha impedido que la sociedad se construya, se componga, se vertebre, ¿verdad? Y con esto existan representantes legítimos de la sociedad que puedan hablar e interactuar con las autoridades, y siendo ellos mandatarios nuestros, pues entender hacia dónde queremos que vayan. Es una estructura muy endeble la que hoy se vive en México, y que tenemos que reforzarla. Ese es uno de los grandes retos de este país para poder salir adelante. En esta situación, que voy a poner como ejemplo la diferencia entre la gremialidad que existe en México contra la que existe en los Estados Unidos. En México no llegamos a la participación por ciudadano de 2 grupos, considerando estos los sindicatos, las cámaras, los clubes de escuela, de colonia, deportivos, colegios de profesionistas, o sea, rotarios. Hay infinidad de grupos donde nos podemos agrupar y formar colectividades y formar grupos que hagan sinergia en beneficio de México, cuidando la escuela, cuidando la colonia, cuidando la sociedad a través de diferentes vocaciones, dentro de pues, particularidades religiosas que cada quien pueda tener, menos 1.7, menos de 2, y impactando fuertemente la participación sindical, porque es forzosa para poder trabajar en muchas empresas. Esto habla de que no tenemos una conciencia de participación social. Los americanos andan entre 5 y 6 participaciones por grupo. O sea, es una gran diferencia, y eso hace la diferencia en cuanto a la capacidad de escuchar del gobierno. Tenemos que trabajar mucho en la vertebración, mucho en la participación, tenemos que comprometernos con nuestra comunidad, con nuestras escuelas, con nuestras colonias, con nuestras ciudades. Si no, no vamos a salir jamás adelante. Déjenme decirles que yo me honro de ser presidente inmerecidamente, de uno de los organismos más vertebrados que forman una red nacional en todo el país. Soy presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicio y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos, que congrega, por favor, que congrega en todo el país a 255 cámaras, que estamos presentes, como lo podrán ver en la slide, en la filmina, estamos presentes en toda la República, divididos en 6 regiones, que es la zona noroeste, la noreste, la centro-occidente, la centro, la sur y la sureste. En todas esas zonas sí estamos divididos en una manera similar a cómo se divide la Secretaría de Economía para atendernos como sector empresarial, dando servicios a las empresas. Igualmente nosotros nos hemos dividido de esta manera para tener vicepresidentes regionales que atiendan las necesidades de todas las cámaras. Entonces Sonora,
obviamente cabe dentro de la zona del noreste. Tenemos alrededor de 706,000 agremiados y se podría decir sin duda que es la institución más fuerte y presente en todo el país que existe en México. Sin embargo, quiero decirles que la capacidad de registro y afiliación de la Confederación llega a casi 4.5 millones de unidades económicas, de las cuales solo tenemos o contamos con 706. Entonces, ese es el gran reto al que hacía yo mención de participación. Es imposible sacar adelante a nuestro país si no tomamos el compromiso. Todos los que hemos sido presidentes de Cámara hemos escuchado infinidad de veces, es que ¿qué nos da la Cámara? La Cámara hoy, dado que somos el único organismo, y me voy a referir al porqué, que no tenemos, el sistema cameral, no tenemos fuente de ingreso por obligatoriedad de afiliación, como son los sindicatos y otros organismos de interés público, porque en el año 1994, cuando empezaban los pininos del Poder Legislativo, pues a alguien se le ocurrió decir que violaba los derechos humanos de los empresarios estar afiliados a sus cámaras. Entonces, en ese momento se le negó a las cámaras esa forma de ingreso y hubo una crisis, una descomposición, se perdieron muchos